Prends la mère. La mère. Primo, Felipe, prends la mère. Non. La mère. La mère, très bien. Roberto, prends les parents. Les parents. Non, les parents. Les parents, très bien. Los padres. Les parents. Oui. Marisol, prends le grand-père. Le grand-père. Très bien. Primo, prends le frère. Le frère, non. El hermano, le frère. Qu'est-ce que ça, primo? Où est le frère? Très bien. Merci. Felipe, prends les sœurs. Les sœurs, las hermanas. Les sœurs. Les sœurs. Très bien. Bien. Prends, Marisol, prends l'oncle. 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 Sí, entiendo. Toi, la grand-mère. Non, la grand-mère. La grand-mère. La grand-mère. Bien. Où est le père? Le père. Piensa un momento, puede ser este, no, este sonaba diferente. ¿Cuál suena a le père? Si pensaba en español. Prima y per, no sé. Le père. ¿Cuál piensa que es? Si te equivocas no pasa nada. Le père s'appelle... Ton père s'appelle Felipe. No. Ton père s'appelle Felipe. Entonces, ¿cuál es le père? Suena mucho como padre. Pues ya está. ¿Era el padre? Claro. Le père, très bien. Felipe, les grands-parents. Les grands-parents. ¿Qué quiere decir eso, grands-parents? Está bien, está bien. Grands-parents, abuelos. La cousine. La cousine. ¿Cuál será la cousine? Vamos a poner esta para que podamos todo, ¿vale? La cousine. Esta, muy bien. ¿La cousine qué es? Porque se parece a una cocinera. Roberto. Les enfants. Les enfants. ¿Qué va a ser les enfants? Es que no lo hemos visto. ¿De tita? No, porque eso no es. Les enfants son los niños. Los infantes. ¿Cómo se llaman los niños del rey? Los infantes. Les enfants. Y tú, la tante. La tante. Como en inglés, ¿cómo se dice tía Tante en es inglés? como tita. ¿Cómo se dice tía en inglés? ¿Cómo se dice? Roberto, ¿cómo se dice tía en inglés? Auntie. Auntie, la tante, se parece mucho. Entonces, vamos a ver si nos acordamos de alguno. Lo hacemos otra vez para buscar, porque son un poco difíciles. Ahora damos uno gracioso. Sí, son todos iguales. On commence avec toi. Ahora vamos al revés. Felipe, prends la grand-mère. Qu'est-ce que c'est la grand-mère? Creo que ya me la sé. Muy bien, la grand-mère. Roberto, le père. Dos correctos. A ver si los tenemos todos correctos. Le père. Marisol, Inchi. la tante. Se parece mucho a tonta. La tante. La tante se parece No, a ayuda. La tante. Puedes buscar, Mira mi mano. La tante. Mira mi mano. Ay, qué bonito. Ay, mira mi mano. Me está señalando. La tante, très bien, ça c'est la tante, la tita. La tante. Felipe, le frère. Où est le frère? Es el más gracioso de todos. Le frère.
le frère. Ton frère s'appelle Pedro. El hermano. Ton frère s'appelle Pedro. Très bien. Le grand-père. Grand-père. Et grandpa en inglés también. Le grand-père. 2, 3, 4, Roberto. 7. Uno. Les parents. Les parents. Los padres. Très bien. Les parents. Marisol. L'oncle. Où est l'oncle? Uncle. L'oncle. Uncle Tito. L'oncle. Très bien. Felipe. Les enfants. Esto es un súper difícil. Les enfants, los niños. Los niños. Nos faltan 4. La cousine. Cocina. Es como cocinera. La cousine. Cocinera. Sí. Bebé. Roberto. Les grands-parents. Los abuelos. Los abuelos viejos. Très bien. Marisol. Les sœurs. O la sœur. La madre. No, esa. Sí, très bien. Porque esta, la que queda, ¿cuál es? La mère. La mère. Ok. La mère. Y entonces ahora La podemos preguntar, porque ya lo sabemos un poco. ¿Cómo? A ver cuántas preguntas sabemos contestar. Sin equivocarse. ¿Ok? No, este es... porque... Sí, mira, este se me ha olvidado. Él es el primo, il est le cousin. Le cousin. Il est le cousin, el primo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo s'appelle? Una pregunta a cada, a ver si sabemos todo contestar. Primo, siempre hay más respuestas de una posible. Tenemos que pensar una. Primo, ¿cómo s'appelle ton grand-père? Abuelo. ¿Cómo s'appelle ton grand-père? ¿Cómo se llama tu abuelo? Empieza por F. Felipe. Felipe et... Pepe. Pepe, abuelo Pepe. Tu as deux grands-pères, Philippe et Pepe. Ok, très bien. Comment s'appellent tes sœurs? Tes sœurs. Non. Comment s'appellent tes sœurs? Voy a hacer varias. Tes deux sœurs. Comment s'appellent tes Mis sœurs? 2 hermanas. Oui, comment elles s'appellent? Primos. Ahora después. Gracia Gracias. y Matilde. Ok, comment s'appelle ton frère? Tom frère. Oh, tes deux frères. Comment s'appellent tes frères? Chen. Ok, très bien. Comment s'appelle tes cousines? Comment s'appellent tes cousines? Matilde. Mathilde. Tu prima. Tu as 3 cousines. Mathilde Pedro. Gracia y Marilu. et Marilou. 3 cousines. Très bien. Y Marisol. Primo, comment s'appellent tes cousins? Cousin. Tes cousins. Un cousin. Venga, uno. Un cousin. Un cousin. Qui era cousin? Abuela. Primo. Primo. Un cousin. ¿Cuántos quiero? Primo Carrier. Felipe Carrier. Et El primo. hay mucho. Tu as beaucoup de cousins. Primo que la son un palo. Primo Roberto. Y hay beaucoup de cousins. Ahora, ahora podemos comprobar una cosa. A ver quién ha estado atento. Yo he hecho un montón de veces la pregunta. ¿Cómo se llama tú? No sé qué. ¿Quién sabe hacer la pregunta? ¿Cómo? No sé qué. ¿Cómo s'appelle? Comment ¿Cómo s'appelle ton père? Por ejemplo, buena pregunta. ¿Cómo s'appelle ton père? ¿A quién preguntas? ¿A qui tu demandes? Quiero lavar la boca. Primo, ¿cómo s'appelle ton père? ¿Cómo s'appelle ton père? Libro. ¿Cómo s'appelle ton père? Felipe. Felipe. Il s'appelle Felipe, très bien. Te has creído que eras tú, ¿verdad? Tenemos Abuelo.
Falta de papel. Higiénico. Venga, vamos. Ya. Sí, ¿ya? ¿Cómo? Perfecto. No, aún más. Comment s'appelle... Ahora, comment s'appelle ton père? La cámara todavía es Felipe. Il s'appelle Felipe. Mon père s'appelle Felipe. Lo estoy complicando un poco. Ok, bon, vamos a terminar un poquito repasando los que nos acordamos. Y la próxima clase seguimos, que vaya poco a poco. ¿Qué miembro de la familia? ¿Os acordáis de alguno de los que hemos aprendido? ¿Alguno que hemos dicho? Le mère. Le père. La mère. Le cousin et la cousine. La cocinera. Le cousin, qu'est-ce? Il est ton cousin. De pâte. Le cousin, qu'est-ce? La cocinera. El primo. Et la cousine? La prima. La prima. Ok. ¿Notáis que es como en español? Le cousin, el primo. La cousine, La la prima. prima. Ok. Le père, qu'est-ce? El padre. La mère, La madre. le grand-père, El abuelo. la grand-mère, La abuela. le frère, El hermano. la sœur, La tita. non, la sœur, La hermana. la hermana. Et uno más, l'oncle, El tío. El tío. la tante. La tía. Y ahora si digo mon oncle, Yo. No. Soy el tío. mon oncle, Yo soy el tío. ¿Tío? mi tío, mon oncle s'appelle Michel, por ¿Cómo ejemplo. se llama tu tío? Moi j'ai un oncle qui s'appelle Michel, j'ai un oncle qui s'appelle Luc, je pas beaucoup, tengo varios. Comment s'appelle ton oncle? Christophe, que eres tú, mi tito Lea, mi tito Víctor, mi tito Felipe, mi tito... No. Et mon oncle Felipe, mon oncle. Et mon oncle, mi tito. No. Ok? Bien. Lo que sí. Ok? Venga, os pregunto uno a cada uno a ver si os acordáis. Mon oncle. Ma tante, Mi tito. ma grand-mère, Mi abuela. ma grand-mère, Mi abuela. Mi abuela. mi abuela. Muy bien. Mon frère, Abuelo. mon frère. Amigo. Son frère est Pedro. Mon frère, Mi hermano. Gracias, Matilde. non, mon frère. Mi prima. Hermano. Son frère est Pedro. Prima. Mon frère, qu'est-ce? Sí, una cosita. Si digo que son frère est Pedro, qu'est-ce que mon frère? Primo. Hermana. Tu primo. Pedro es una chica. Entonces, son frère est Pedro. ¿Qué quiere decir frère? Mi hermano. Hermano, claro, porque Pedro es su hermano, ¿no? Et mon cousin, ¿qué será mon cousin? Cousin, Madre y padre. ton cousin, c'est Roberto, c'est Felipe, Primo. primo. Ya lo pillo. Vale, poco a poco. La semana que viene seguimos a ver si se nos queda. ¿Ok? Oui, on va c'est terminé. Ya estáis libres. Se va a